Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos en el podcast final de este 2024 y la verdad que como ya en el año pasado, en el 2023, que fue un año la verdad bastante prolífico para el podcast, pues quería hacer un pequeño resumen acerca de lo que ha sido este año. La verdad es que tenía muchísimas ganas, llevo mucho tiempo para grabar este programa porque pues la verdad me cuesta quedarme solo últimamente y grabo mucho, pero no lo hago desde la intimidad porque al final, bueno, pues no vivo solo y bueno, pues hoy me he quedado solo y he dicho, vamos a hablar acerca de este maravilloso foro que es el de la historia y que es la casa de todos y de todas. Este año ha sido un año complejo, ¿no? Porque hablamos mucho de las redes sociales. Bueno, ya habéis visto que se ha creado Blue, que es una plataforma como la antigua Twitter. X está ahora cambiando mucho. También ha cambiado muchísimo Spotify en cuanto a los podcasts. Pues parece que se ha lanzado mucho a ello. También tenemos a la buena gente de Evox bueno, pues que está cambiando muchísimas cosas y la verdad es que en ese sentido yo por lo menos me veo un tanto abrumado por todos los cambios. La verdad es que pese a que soy una persona joven, tengo 27 años, eh, al menos físicamente, de espíritu quizá tengo unos 75, pero a nivel biológico tengo 27 y la verdad que me siento un poco perdido con la cuestión de las redes sociales, pero bueno, vamos a ir hablando un poquito acerca de los avances de este podcast y bueno, y sobre todo las vicisitudes en las que nos encontramos ahora. Bueno, en cuanto a las redes sociales en las que se divulga el podcast, este año hemos conseguido abrir TikTok, que la verdad que ni tan mal. Creo que es una red social que está muy bien y creo que es una red social que cunde bastante en cuanto a la visibilidad del propio podcast. Creo que tenemos que mejorarlo, pero la verdad que no tengo demasiados medios y tampoco la posibilidad en cuanto a tiempo por cuestiones laborales, personales. Y bueno, y dado que el programa lo dirijo, subo, edito y todo lo hago yo, Javier Pérez Cobo, pues pese a que cuento con excelentes colaboradores o el codirector del foro, que es Rubén, o colaboradores como Iván, como Gini, pues como otros muchos más, Fernando, y bueno, y todas las personas a las que entrevisto, a las que estoy eternamente agradecido porque creo que hacen una labor cultural estupenda en este foro, ¿no? Que es limitado por el propio espacio, pero desde luego sí que creo que es bueno, pues un espacio de reflexión y de divulgación histórica, ¿no? Entonces, claro, la historia es bueno, dentro de estas limitaciones, creo que hemos crecido bastante en redes sociales. Por ejemplo, en X hemos subido bastante el contenido y el alcance. En TikTok igual, infinitamente, porque, bueno, pues antes no existía. Y en otros lugares igual. Al igual podemos hablar de la página web, que, bueno, de momento, pues funciona muy bien. La verdad es que no me puedo quejar. No subimos muchos artículos, pero desde luego algunos de ellos han tenido bastante repercusión porque hablando un poco con gente, bueno, pues digamos, bueno, pues hablando un poco de las visitas que tiene la página web bueno, y pese a que no es una página web realmente que tenga, bueno, pues un tráfico increíble, pues sí que tiene, creo bueno, pues buenas reseñas por el momento y buenos números, ¿no? La verdad es que este año me ha sido muy complicado compaginar, digamos, la cuestión laboral, o sea, es decir, mi trabajo, porque al final ya sabéis que estoy trabajando y que, bueno, lógicamente tengo muchas horas que echar, porque además luego también yo me dedico a otras cosas. Me ha sido muy complicado el hacerlo junto con la divulgación de este espacio. Si bien es cierto que este podcast es quizá lo más fácil a la hora de producir, la cuestión de las redes sociales se me enquista mucho porque creo que es un momento complicado para divulgar y creo que a nivel personal pues no tengo el suficiente tiempo como para hacerlo de la manera que me gustaría. Creo que en eso iremos avanzando y en cuanto me vaya quitando cosas de otros sitios,
Pues por ejemplo, no sé si os lo he contado, pero justo este año he empezado a estudiar un máster de profesorado. Yo, bueno, tengo mi grado en historia y aparte del grado en historia, pues hice un máster en historia contemporánea que, bueno, pues que terminé durante la pandemia y pese a que yo tengo un trabajo fijo y que la verdad es que pues estoy súper contento, pues bueno, pues me decidí a seguir estudiando durante la pandemia, bueno, el año posterior, que creo que fue el 2022, estuve estudiando idiomas, los cuales la verdad que, y pese a lo torpe que soy, pues conseguí sacarme el certificado B2 de inglés y bueno, pues a partir de ahí digamos que no quise dejar de estudiar y entonces pues me metí en esto del máster de profesorado. Bueno, pues tras varios años, y esto que os estoy contando es quizá un poco más personal, pues conseguí que me dejaran entrar. Estoy estudiando el máster en Madrid. Estoy estudiándolo pese a que tengo la dispensa académica, que es un poco lo que me permite el poder seguir haciendo esto junto con pues el ir a clase regularmente, que es lo que intento, más trabajar, más mi vida personal, que es compleja. Bueno, pues estamos un poco en ello y en eso estamos, ¿no? Entonces, pues bueno, me ha sido muy complicado. Pero creo que a lo largo de este año que viene, pues seguramente iré pudiendo hacer más podcast. Por eso, por ejemplo, no hemos hecho una cuestión de programas privados, ni he alentado a la gente a que se suscriba más allá de un mensaje que tengo ahí en el propio podcast, porque no les puedo ofrecer un contenido, digamos, específico para la gente que se suscribe, porque no tengo el suficiente tiempo como para hacer más de 4 programas al mes. Entonces, pues bueno, es así. La verdad que en un futuro, bueno, si alguno de los colaboradores que tenemos en el foro pues quiere meter un poco más de cabeza, pues sí que a lo mejor podemos explorar esta posibilidad. Sin embargo, pues bueno, no se plantea por el momento por eso mismo. Aparte yo también creo que, y al menos por el momento, creo que los episodios que tenemos en el podcast a día de hoy son episodios que creo que deben de ser públicos, que además muchos de ellos son prácticamente inéditos porque, por ejemplo, nadie ha hecho nada acerca del Partido de los Trabajadores de España, por así decirlo, que era pues es un partido muy pequeñito que yo tuve la posibilidad de entrevistar a uno de los que fue altos cargos del partido, pues para hablar un poco acerca de la pequeña historia del partido. Por ejemplo, tampoco, o sea, también tuve la posibilidad de entrevistar a uno de los fundadores de Comisiones Obreras a lo largo del año pasado y desde luego pues, bueno, del anterior y la verdad que hemos hecho diversos programas que yo creo que si hubieran sido privados o si alguno de estos contenidos que yo intento que sean diferenciales, porque al final también intentamos que este podcast no tenga nada que ver con otros, ¿no? Que hablan mucho de batallas o de otro tipo de cosas, pues no tendría mucho sentido que, al menos por el momento, que algunos de ellos estuvieran digamos, marcados en azul como privados o como avances para esa gente que se suscriba. Quien quiera suscribirse, que lo haga, que yo creo que es un buen apoyo para el podcast, porque la verdad que al final, entre publicidad, entre el trabajo que le echamos y tal, pues creo que merece la pena para quien lo escuche regularmente o semanalmente. Pero bueno, eso ya es a criterio de cada uno y yo os insto, pero desde luego tampoco puedo hacer ese esfuerzo que a lo mejor, oye, pues si lo hiciera, ahora hubiera gente que diría, mira, pues voy a suscribirme, ¿no? Y bueno, en cuanto al podcast, pues la verdad es que el podcast no está en su mejor momento, porque pese a que, bueno, pues la verdad que hemos tenido colaboraciones estupendísimas y los programas han tenido muy buenos números, ha habido una serie de cambios en redes sociales, por ejemplo, Spotify. Yo no sé si es que ha dejado de promocionar programas culturales o los ha dejado, digamos, o relegados a un segundo plano, pero desde luego hemos perdido de manera inexplicable diversas visitas que, bueno, pues que a lo mejor teníamos y que en ese sentido, pues que hemos perdido, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en Evox la cosa sí que va relativamente bien, tenemos muchísimas visitas, la verdad que por eso es por lo que alojo todo el contenido en Evox, porque creo que es una plataforma que, bueno, de momento es bastante buena en cuanto al trato al podcaster medio, entonces pues es un poco por lo que más me interesa. Y luego, por supuesto, en plataformas como YouTube, ¿no? Creo que en YouTube ha sido quizá el crecimiento más grande a nivel porcentual, porque hemos pasado de tener 200 suscriptores a tener casi 1200 con miles de visitas, porque creo que llegamos ahora mismo, y lo miro ahora mismo,
tenemos aproximadamente, pues la verdad, tenemos muchísimos, pero muchísimos, digamos, o sea, muchísimas visitas. Hemos llegado a casi las 85.000 con más de 1.150 suscriptores, que parece una tontería, pero desde luego, pues, oye, es un alivio poder ver que hay gente bueno, pues que considera que quiere ver a nivel, digamos, visual los programas, ¿no? Porque esto es un podcast, pero claro, también tenemos que apreciar que, bueno, pues que hay veces que la gente prefiere ver las entrevistas en vídeo, ¿no? Eso por lo menos es algo que yo he aprendido de otros programas y que creo que es bastante positivo. Entonces, ¿qué retos, después, digamos, de este bajón en cuanto a las visitas en algunas redes sociales, creo que por las propias dinámicas de las redes, qué proyectos tenemos para este año? Bueno, a nivel, digamos, frecuencia va a ser exactamente la misma. Yo me tengo que poner ahora en diciembre a plantear lo que quiero para el año que viene. Si alguien quiere dejar alguna sugerencia aquí, pues oye, la verdad que no estaría nada mal. Y luego, por otra parte, pues tengo pensado hacer varias entrevistas. Quiero hacer diversas cosas que tengan que ver con la historia quizá del sindicalismo durante el franquismo, porque hicimos una serie, pero creo que podíamos hablar de casos quizá más específicos. Me apetece estudiar un poquito ese tema. Luego, por otra parte, me gustaría hablar un poco más de memoria histórica, que para mí ha sido siempre algo fundamental en este espacio. Y me gustaría también, por supuesto, pues, bueno, pues realizar diversos vídeos cortos en redes sociales en torno a, pues eso, cuestiones como es la memoria histórica y demás, ¿no? A nivel literatura, pues la verdad es que últimamente estoy leyendo bastante, pues libros sobre historia de Roma o sobre, bueno, pues lo que viene siendo la Edad Media en España, vamos, en la península ibérica. Creo que es interesante, seguiremos con esta rama en historia de Roma porque cada día estoy más interesado. Y luego, por otra parte, pues seguiremos haciendo colaboraciones si las editoriales tienen a bien, que yo estoy seguro de que sí, pues con Despertaferro, con Ediciones B y con otras tantas, con Almuzara y con otras tantas editoriales que, bueno, pues que siempre se han prestado a realizar, digamos, esas colaboraciones con este espacio que es humilde, pero que desde luego tiene, creo que mucho potencial y sobre todo bastante visibilidad. Y bueno, pues en ese sentido habrá que seguir con ello, siguiendo en ese trabajo. Y si a partir de mayo o junio, que es cuando se supone que yo acabo el máster de profesorado, pues tengo algo más de tiempo, pues nada, empezar a prácticamente bueno, pues digamos, intentar lanzar esos programas adicionales y a coger esa rutina que al final es lo difícil, ¿no? De mantener eso. En cuanto a la página web, pues la verdad que las frecuencias no son tan altas como a mí me gustarían. Creo que de hecho publicamos 2 o 3 artículos de manera mensual y me gustaría que fueran más. Lo que pasa es que tengo poco tiempo. Entonces no me da demasiado. Entonces, pues bueno, intentaremos tener una frecuencia relativamente superiores a las que tenemos ahora, pero no prometo nada. Ya sabéis que para los que sois historiadores o tenéis algún tipo de interés en la divulgación, sabéis que este espacio siempre está abierto. Y bueno, pues dicho esto, os quiero desear la mejor salida del 2024 y un próspero 2025, que yo creo que esperemos que sea bueno para todos y todas. Y desde luego, pues un año cargado de historia y de divulgación, porque creo que es algo que, sobre todo en la época en la que vivimos, de desinformación, de bulos y sobre todo de información sesgada, creo que tener un programa como este, pues la verdad que a mí me anima a seguir, me anima a leer, le da sentido al hacer yo tantas cosas en privado y luego por otra parte pues creo que puede ser algo bueno para la sociedad española y bueno, hispanoparlante, por así decirlo. Así que nada, feliz Navidad, espero que paséis unas buenas fiestas y nos vemos ya el año que viene con tranquilidad. Muchísimas gracias y chao. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.